¿Algún concepto, chicos? ¿Alguien? O de repente podrían decirme, no, licenciada, no he escuchado acerca de ese concepto, no sé lo que es transparencia y acceso a la información pública, pero de repente me gustaría conocerlo un poco más, ¿no? O qué se les viene a la mente cuando escuchan ese concepto de transparencia y acceso a la información pública. Nosotros sabemos de que en la gestión pública cualquier tipo de documento, bueno, no cualquiera, pero la mayoría de los documentos son públicos, ¿verdad? Pero no en el sentido de que son públicos porque todos se publican y todo está de acceso libre a las personas. Ese no es el sentido de público. El sentido de público es que esa documentación en sus diferentes tipos tienen una connotación pública, es decir, que pueden ser objeto de acceso a la información. No solamente nos referimos a que está publicitada, comunicada, no es así, sino que todo aquel documento que se genere en base a la eh, o dentro de la esfera de la gestión pública es de dominio público, ¿no? No es un secreto de Estado, no es una documentación privada. Vamos a leer el excelente comentario que nos está haciendo por acá su compañera Ángel Parra, y dice que es cuando se facilita cualquier tipo de información que desee el ciudadano sobre la institución. Excelente concepto, excelente comentario, Angeli. Es cierto, ¿no? ¿Se acuerdan que en la segunda o la tercera clase les venía diciendo cómo ha ido evolucionando la gestión pública y las tendencias en comparación a hace 20, 30, 40 años, donde eh, la gestión pública se entendía y se desarrollaba de otra forma, ¿cierto? Ahora, en la actualidad, la gestión pública ha evolucionado hasta el punto de incluir a los ciudadanos, a incluir en los ciudadanos, no solamente en el sentido de que sean objeto del servicio público, sino también lo han hecho parte de como, digamos, de las diferentes etapas o procesos de la gestión pública, con la intención de que se involucre, ¿no? Con la intención de que se involucre en algunas decisiones importantes que puedan repercutir más adelante en él o en su comunidad. Y una de las formas, que lo vamos a ver ahorita, en la que el Estado, a través de leyes, o sea, no solamente de forma oral, no, sino obligatoriamente e institucionalmente, ha oficializado la capacidad, el derecho de los ciudadanos de acceder a información eh, creada o que haya circulado dentro de las instituciones públicas, bajo un criterio y un razonamiento de que en el Estado nada es oculto, todo es transparente y que los ciudadanos forman parte de ese funcionamiento. De repente, no, es que ellos no pueden saber porque ellos no son profesionales, no son técnicos, no, bajo esa lógica estaríamos cometiendo un error. Los ciudadanos, todos nosotros, tenemos derecho a conocer lo que sucede dentro de la gestión pública en sus diferentes instituciones porque somos parte de todos los ciudadanos y peruanas, sin excepción, somos parte de y tenemos derecho a, ¿no? Y en un momento lo vamos a ver. Entonces, vamos a darle lectura a algún compañero, algún alumno que quiera dar lectura de los objetivos de la clase del día de hoy. Angeli, te escuchamos. Saludos, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Sí, Los objetivos son, número uno, conocer los principales alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Número dos, reconocer las funciones del portal de transparencia estándar. Número tres, entender los principales lineamientos de la gestión documentaria en el sector público. gracias, Angeli, muchas gracias. Ok, entonces,
ya habiendo dado lectura a los objetivos, podemos iniciar explicando qué es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicha ley garantiza el derecho de las personas a poder acceder a la información pública. ¿Qué nos permite o qué derecho nos otorga esta ley de poder solicitar, buscar, acceder, difundir datos, registros y documentos que estén en poder del Estado? ¿Ok? Entonces, esta ley, de manera resumida, clara y concreta, lo que dice es, bueno, ciudadanos, ustedes tienen el derecho de poder acceder a la información que obre en las entidades públicas. A su vez, le dice a los gestores públicos o en las instituciones públicas, ustedes están en la obligación de otorgar en un plazo determinado, bajo unas condiciones determinadas, bajo un procedimiento determinado, esa información a los ciudadanos. Entonces, esa ley otorga derechos a una parte, que es a los ciudadanos, otorga responsabilidades a funcionarios encargados de brindar esa información, pero también ordena el proceso, ¿no? No es que, a ver, vamos a hacer un ejemplo bastante coloquial, no es que yo me apersono a la municipalidad, toco la oficina, no lo sé, de desarrollo urbano y le digo, quiero que en este momento me den el expediente número 408 porque la ley de transparencia me da la facultad de tener la información. No, así no funciona. Existe todo un procedimiento que establece qué requisitos tiene que presentar o a través de qué medio tiene que presentar el ciudadano su petición, y esa petición tiene que seguir un proceso, tiene un plazo para dar respuesta, tiene un medio para dar respuesta y tiene supuestos para dar respuesta. Entonces, si eso se sigue, si ese procedimiento se cumple tanto por el ciudadano como por el servidor público, se habrá garantizado o se habrá respetado los alcances de la ley, ¿correcto? Pero eso tampoco, esta ley tampoco le da carta abierta a los ciudadanos, ¿correcto? No confundamos una cosa con la otra. No le da carta abierta, no le dice, tú puedes, digamos, acceder hasta el mínimo documento que tú desees, ¿no? Siempre tiene que haber una razón o una justificación, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hacer un ejemplo más práctico, vamos a suponer que Angeli es presidenta de una comunidad, ¿ok? Entonces, Angeli se ha enterado de que en 3 meses va a iniciar una obra en su comunidad, pero nadie de la empresa le ha dicho qué es esa obra, cuánto tiempo va a durar, cuánto cuesta, qué implica, o sea, están desinformados, ¿no? Entonces, Angeli puede hacer uso del derecho que la avala y que la asiste en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y remitir un documento a la municipalidad distrital, provincial o al ente ejecutor que está a cargo de esa obra, ¿no? Porque recuerden que las obras públicas están, la palabra no sería dirigidas, ¿no? Sino están bajo la responsabilidad de una institución pública, ¿no? La institución pública contrata a una empresa privada para que ejecute físicamente la obra y a otra empresa para que supervise a esta primera, ¿no? A esta contratista. Entonces, pero los ciudadanos, ¿a quién tiene que pedir la información basada en la ley de transparencia? A la entidad pública que está a cargo de esta obra. Por ejemplo, si Angeli se enterara que esa obra va a ser de pistas y veredas, ¿no? Pistas y veredas, van a renovar todas las pistas y veredas de su comunidad como en 5 hectáreas, ¿no? Entonces, ella sabe de que esa obra está a cargo o va a estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Lima. Entonces, si ella desea información como autoridad o como persona, tiene que hacer el proceso, ingresar su documento
a la Municipalidad Provincial de Lima. No puede ingresarlo a la contratista porque ellos son privados, ellos no te van a dar esa información. La información bajo los alcances de la Ley de Transparencia siempre se solicita a las entidades públicas a cargo de las obras públicas. Entonces, en este caso, por ejemplo, su compañera puede solicitar el expediente técnico de la obra y van a decir algunos, pero ¿por qué? Si de repente Angeli no es ingeniera, no lo va a comprender, ¿no? Pero en realidad, estimados, estoy hablando de supuestos, pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿correcto? Los ciudadanos y las personas, independientemente de su formación, de su profesión, de su edad, el derecho no lo restringe o no evalúa esas condiciones, ¿no? No dice que un grupo de personas solamente puede tener ese derecho, sino el derecho los asiste a todos. Ya verán, Jelly, de repente en su comunidad hay personas que tienen experiencia, ¿no? Hay personas que conocen, o ella de repente misma lo puede leer, lo puede interpretar, ellos ya verán, pero eso no la restringe de acceder a ese documento. Ahora me dirán, ¿por qué el expediente técnico? ¿Por qué es importante ese documento? ¿Por qué cualquier persona que quiera saber sobre una obra pediría el expediente técnico? ¿Por qué? Porque el expediente técnico es un documento más importante, documento de muchos folios, en el que se establece prácticamente la hoja de ruta de esa obra, ¿no? Se dice en el expediente cuánto va a costar, cómo se va a hacer, ¿no? En cuánto tiempo se va a hacer, de qué forma se va a hacer, qué autorizaciones tiene para ejecutarse la obra, qué material, con qué material se va a hacer el muro, de qué largo van a ser los tubos, de qué diámetro van a ser las varillas, o sea, por dar ejemplos, pero en el expediente técnico está todo. Es como un libro, es como un recetario, ¿no? De una comida que te dice qué insumos necesitas, cómo lo vas a hacer, cuánto es el tiempo de cocción, qué tiempo hay que dejar macerándolo. O sea, el expediente técnico funciona así. De repente, para los que no, porque yo en su momento tampoco estaba familiarizada, pero les cuento que los expedientes técnicos funcionan así, pero para obras, ¿no? En qué material, qué cantidad de material, qué tipo de material, qué características técnicas debe cumplir ese material. O sea, todos esos detalles son importantes porque la población puede hacer uso también de su potestad de hacer consultas, ¿no? De repente está viendo que colocan otro material o se da cuenta de que la obra de repente puede ser defectuosa, en fin, muchas situaciones que se pueden llegar a dar y que, digamos, justifican la importancia de poder, estimados amigos, de poder tener acceso a información pública como esta. Ahora, la segunda pregunta sería, ok, licenciada, ya sabemos que existe una ley que regula todo el proceso alrededor del acceso a la información. Pero también tenemos que saber que así como se ha establecido una ley, también se ha establecido un medio para difundir alcances referidos a esta ley, que es el portal de transparencia estándar. Vamos a leer el concepto para posteriormente buscar en internet y enseñarles cómo, digamos, qué funciones tiene este instrumento digital en la realidad y para qué podría servirles, ¿no? El portal de transparencia estándar es un canal digital porque es una página web estatal, ¿no? En la que se puede acceder a información sobre el uso de recursos públicos. Por ejemplo, podemos averiguar cuánto es el presupuesto de una entidad, en qué lo gastó, cuánto devolvió al Estado, qué servicios y qué bienes requirió durante un año, el personal que contrató, cuánto gana, ¿no? O sea, datos muy interesantes que ayudan a generar un espacio sano para que las personas puedan consultar información respecto a algunos aspectos de repente
más, no sé si llamarlo populares, pero sí de uso común, ¿no? De consulta común. Entonces, vamos a ver, vamos a aperturar Google y vamos a buscar el portal de transparencia para que ustedes sepan cuál es, ¿ok? Me avisas si se comparte mi pantalla, por favor. ¿Se está viendo mi pantalla, chicos? Ok. A continuación les voy a mandar el enlace para que ustedes lo tengan. Entonces, lo único que tienen que hacer es en Google colocar portal de transparencia estándar y darle clic al primer link que les va a salir, que tiene una bandera en el lado extremo izquierdo. Vamos a dejar que cargue. Mientras tanto, vamos a enviarles el link. Espero que el internet sea bueno con nosotros y nos ayude hoy para poder explicar mejor. Ya, ok. Transparencia.gov.p. Entonces, como están viendo mi pantalla, espérenme, déjenme compartirles el enlace. Como están viendo mi pantalla, este es un portal del Estado, esta es una página web estatal, ¿no? A través de la cual se comparte información de todas las instituciones públicas. O sea, para que lo entendamos, no es que cada entidad tenga un portal de transparencia. Existe un único portal de transparencia en donde se consolida la información que es compartida por todas las instituciones públicas del país, tanto de Lima como de provincias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea con la que nació este portal? Que se comparte información referente a muchos eh, ámbitos que son de bastante consulta en la población. Por ejemplo, presupuesto de la institución, proyectos de inversión, registro de visitas, ¿no? Ustedes han visto cuando los periodistas sacan sus notas y dicen, hemos accedido, porque la ley de transparencia también es un medio importante que utiliza el periodismo para poder acceder a la información pública que sustenta sus investigaciones o cuando sacan algún caso relacionado a la política, a las instituciones públicas, siempre tienen documentación oficial, ¿no? Y eso es porque ellos también como periodistas y como ciudadanos hacen uso de esta ley para decir, oye, dame este documento, oye, esta persona ingresó a laborar, oye, ¿cuál es el registro de visitas? ¿Qué personas visitaron a las autoridades? ¿Qué intereses podrían tener esas personas? ¿Cuánto tiempo duró la reunión? O sea, todas esas cosas que parecen que no tienen importancia realmente tienen mucha relevancia cuando queremos saber qué están haciendo nuestras autoridades. ¿Cuánto dinero tienen? ¿En qué están gastando? Si están revirtiendo, si están elaborando expedientes para hacer proyectos de inversión, quiénes los visitan, qué personas, ¿no? Porque recordemos que cuando uno es servidor público o una autoridad, ya acepta que tiene esta exposición y esta responsabilidad de tener una imagen pública que le guste o no le guste, pues está bajo el escrutinio y bajo la lupa atenta de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general. ¿Qué otra información, por ejemplo, podemos encontrar acá en este portal? Contratación de bienes, de servicios, el calendario oficial de actividades, ¿no? De esa entidad, el personal, qué personal hay, en qué régimen están, cuánto ganan, cuándo ingresaron a trabajar, etcétera. Entonces, ¿qué les parece si hacemos el ejercicio con alguna entidad? ¿Les parece para que vean cómo funciona? A ver, vamos a buscar a alguna entidad del Poder Ejecutivo. Vamos a ver la lista de las instituciones acá.
Ok, entonces, como ustedes pueden ver, este portal organiza las entidades por poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, gobiernos regionales, gobiernos locales, etcétera. Entonces, en cada uno de esos pliegos se van a desarrollar todas las entidades que están o que pertenecen a este sector, ¿no? Por ejemplo, en el caso de agricultura, hay un montón de proyectos, unidades ejecutoras, ambiente, comercio exterior, ¿no? Cultura. A ver, vamos a ver alguna entidad que sea interesante de buscar. A ver, vamos a ver el Ejército del Perú. No sé por qué, quiero ver. Siempre busco otras entidades, nunca los he buscado yo. Ahora, ¿qué información podemos rescatar aquí? De que una de las cosas, estimados alumnos, que estableció la ley, no solamente estableció los plazos, los requisitos y el procedimiento, sino que también obligó a que las entidades públicas designen a un funcionario responsable de actualizar la información de su entidad en el portal de transparencia, ¿no? O sea, por ejemplo, Julio, ¿no? Va a ser la persona a cargo de actualizar esta información permanentemente. Y Gladys va a ser la persona encargada de coordinar todas las solicitudes que lleguen de acceso a la información. Por ejemplo, vamos a suponer que una de sus compañeras, porque las solicitudes de información siempre se hacen al titular de la entidad, ¿no? Pero esa entidad tiene varias oficinas, ¿no? Y puede ser de que la solicitud de la información, evidentemente, esté referida a una oficina en particular. Pero de repente el documento no llegó, la señorita del área no le interesó, lo archivó, nunca le respondió, ¿no? Ustedes saben que tarea de todos es tarea de ninguno. Entonces, bajo esa lógica, es que se ha encargado que una persona de toda la entidad, una sola persona sea la encargada de coordinar con los diferentes áreas, dependiendo de cuál sea el área a la que hayan solicitado información, el que responda oportunamente, ¿no? Entonces, esa persona tiene como responsabilidad hacer seguimiento, preguntar, ¿no? Oye, estás dentro del plazo, responde, o necesitas una prórroga de plazo, podemos hacer la prórroga de plazo, ¿no? Entonces, no es que se dejen las cosas al azar, sino que la ley también establece responsabilidades. Por eso es de que ustedes ven acá en su pantalla que dice, responsable del portal de transparencia, general brigadier Fernando Javier Uribe Muñante, y responsable de acceso a la información, general de brigada, Fernando Javier Uribe Muñante, su teléfono, su correo, etcétera. Entonces, vamos a ver actividades oficiales, ¿no? Ustedes ven todos los tipos de información a las que podemos acceder y tenemos que dar clic a la que nos interese o a la que o por la cual estemos buscando. Vamos a ver actividades oficiales, sino que el internet no nos ayuda, pero vamos a dejar que cargue un ratito. Vamos a ver, actividades oficiales. Ya, ven ustedes que acá se establecen con links las agendas de actividades, ¿no? Por ejemplo, agenda de actividades del 21 al 25 de abril. Le damos descargar o le damos clic en el enlace y automáticamente se va a abrir un documento de Drive en la que se establece cuáles son las actividades del general de división, jefe del Estado Mayor del Ejército del 21 al 25, ¿no? Entonces, nosotros queremos saber dónde va a estar el general. Bueno, sabemos que el general va a estar, a ver, mañana es viernes, ¿no? Mañana viernes 20, bueno, este es de la semana pasada, pero el viernes de la semana pasada estuvo entre las 7 y las 8 recepción de la comitiva de delegaciones del Salón Internacional de Tecnología
para la defensa y prevención del desastre, ¿no? O si queríamos saber qué estaba haciendo el general entre las 9 y 9:30, una ceremonia de inauguración, ¿no? Y así lo podemos hacer con prácticamente todos los funcionarios que toman decisión en el Estado, porque sus actividades no son privadas, no son secretas, son públicas, ¿no? De repente una persona detecta, ¿por qué tú te estás reuniendo con tal si esta persona tiene un conflicto de interés contigo, si esta persona es una persona prontuariada, denunciada, sentenciada, ¿no? Entonces empiezan a levantar sospechas de por qué, bajo qué criterio, cuál es la finalidad, la función, etcétera. Por ejemplo, acá podemos acceder al registro de visitas, ¿no? ¿Qué persona lo visitó? ¿Por cuánto tiempo se reunió? Obviamente que no, tampoco vamos a acceder al audio de la conversación, no, evidentemente eso no, pero ya, por ejemplo, a ver, vamos a ver, está cargando un ratito. Ok, ya cargó la página, entonces vamos a ver, dice, abre el documento directamente para ver si puedes, has iniciado como... no sé por qué no puedo abrir esta parte. A ver, un ratito. Creo que me piden que abra el documento desde una cuenta de Google. Ahora vamos a ver. Ah, ya. Ven ustedes, sí se está compartiendo, ¿no? Ven ustedes este listado. Voy a ponerle más de zoom para que ustedes vean. Ay, no sé si pueda con más zoom. Esperen, esperen. Ya, bueno. Entonces, no sé si ustedes pueden visualizar ahí, pero así como, o sea, este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el año o en el mes de enero 2022 podemos ver, ¿no? Los nombres, apellidos, DNI, dependencia, a quién visita, quién lo acompaña, a qué hora entró y a qué hora salió, ¿no? Por ejemplo, dice acá, vamos a buscar algo interesante. Ahora vamos a buscar el Congreso, ¿ya? Porque el Congreso siempre es más interesante. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar el Congreso, que siempre es más interesante. Vamos a ver a qué estábamos viendo. Registro de visitas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a dejar que cargue un ratito. ¿Ven este cuadro que aparece? Dice que yo puedo buscar un rango de fechas, ¿no? Vamos a buscar el rango de la semana pasada, del 21 al 25 de abril del 2025. Vamos a ver. 21 al 25 de abril. Datos del visitante, institución. Bueno, esto no lo sé.
A ver, miren, dice, ¿no? Por ejemplo, el visitante fue menor Chingo César, ¿no? Que ingresó el 29, o sea, hoy, y que visitó a Julón Irigoyen Elba, ¿no? Ingresó a las 2:52 y se retiró a las 7:42. Y se reunieron en Palacio de Administración, Palacio Legislativo, ¿no? Por ejemplo, y también algunos colocan de qué entidad los visitan, ¿no? Por ejemplo, del alcalde de la Municipalidad Distrital de Solitor visitó a Julón El Bedit, ¿no? Entre las 3 de la tarde prácticamente y las 4:05, ¿no? ¿A quién visitan? A congresistas, a funcionarios de alto rango, ¿no? Al presidente del Congreso, al oficial mayor, o sea, personas que... La mayoría de los casos, Katia, sí. Ahora, en el caso, muchos de ellos, hablo de los periodistas, cuando no encuentran la información en el portal, por ejemplo, si quieren buscar, hay información que está acá como las que yo les mostré, registro de visitas, ¿verdad? Información relacionada al presupuesto, pero cuando no encuentran una información lo que hacen es ingresar un documento, como tú o como yo, solicitando que se le brinde a él como ciudadano la información requerida, ¿no? Entonces, o lo pueden hacer a través de este portal si es que encuentran lo que están buscando, o también formular su consulta directamente a la entidad y a la oficina específica donde están requiriendo esa información. Pero sí, de ahí sale la información y muchas veces amparada en esta norma. Ok, entonces ya mostramos algunos alcances del portal de transparencia. Ahora vamos a regresar al PPT. Vamos a regresar al PPT para poder continuar con lo que estábamos conversando. Entonces, ya vimos, se está compartiendo ya de regreso al PPT, ¿verdad? Bueno, creo que sí. Entonces, queridos y estimados alumnos, ya hemos conversado acerca del portal. Bueno, recalcar que de acuerdo a la ley, todas las personas naturales o jurídicas, según el artículo 7 de la Ley de Transparencia, podemos acceder a la información. Ahora, no es que el 100% de la información está disponible. Está disponible el 99.9%. ¿Y dónde se queda el 0.1%, no? En una información que puede ser confidencial, reservada o secreta. Por ejemplo, mucha de la información que maneja la policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público. O sea, vamos a suponer que mi hermana, ¿no? Bueno, Dios no lo quiera, vamos a suponer que un familiar X, ¿no? Esté procesado por un cargo X. Entonces yo quiero saber que me alcancen todo el expediente de la fiscalía, todo, absolutamente todo, incluso información que es reservada para yo poder tener conocimiento, y eso no se puede al 100%, ¿no? Es verdad que la mayoría de los alcances de expedientes se comparte con las partes procesales, pero siempre que no sean información confidencial. Por ejemplo, el fiscal puede estar haciendo una investigación de carácter reservado y como es reservado, no se puede compartir en el proceso, ¿no? La policía de repente está haciendo el seguimiento a una persona y probablemente no se haga en un día ni en dos, ¿no? No sé si ustedes saben, pero muchos de los operativos policiales, mucho de la desarticulación de organizaciones criminales toma meses, incluso años, ¿no? Y durante ese tiempo se realizan seguimientos, se realiza todo un trabajo de inteligencia cuyos resultados preliminares no se pueden compartir o se comparten solamente entre autoridades. Quiero decir, no se pueden compartir al público en general, ¿no? O si yo voy a hacer consultas sobre por ejemplo, las maquinarias de guerra, relacionados con temas de guerra que son secreto de Estado, tampoco esa información no se comparte, no está dentro de los alcances de la ley de transparencia. Por ejemplo, si yo mañana quiero saber el secreto tributario, yo mando una carta a la SUNAT, ¿no?
porque quiero saber el secreto o que me digan las deudas tributarias de Julio. Si es que Julio tiene una deuda, cuánto asciende la deuda, ¿no? Esa información forma parte del secreto tributario. Entonces yo no puedo acceder a esa información. O si yo mañana quiero pedir el historial de llamadas de mi esposo, ¿no? De mi pareja, porque sé que no sé, alguna causal de esas, entonces yo mando una carta telefónica diciendo que, dado mi vínculo, quiero que se me brinde el récord de llamadas, el récord de mensajes de texto entre el día 1 al día 30 de abril. No, eso no se puede, esa información no se brinda porque forma parte de un secreto que está defendido en la Constitución que se llama secreto de las comunicaciones. ¿Cuál es la única manera en que una autoridad, no una persona, sino una autoridad, accede a esa información a través de la disposición de un juez, ¿no? En procesos judiciales se solicita y se autoriza levantar el secreto tributario, de comunicaciones y bancario, por ejemplo. Ustedes me imagino que están al tanto de las noticias y saben que algunos funcionarios los investigan por desbalance patrimonial, ¿no? Es como si yo soy funcionaria, recibo un sueldo y yo vivo únicamente de mi sueldo. Entonces yo tengo un ingreso A y un egreso B. Si yo gano 10.000 soles y gasto 6.000 soles mensuales, quiere decir que yo tengo un ahorro aproximado de 4.000 soles mensuales, ¿no? Que al año hablaríamos de casi 50.000 soles, ¿no? Con alguna bonificación, ¿no? Podríamos hablar de 60.000. Pero ¿qué pasa si mi cuenta de ahorros, que estaba en cero, de un día para otro o de un año para otro, yo tengo $500,000 de soles, ¿no? ¿De dónde tengo ese $500,000 de soles? Si yo solamente tengo un trabajo, un ingreso, tengo gastos que hacer y tengo un rango de poder ahorrar que más o menos son 50.000, 55.000. Entonces, ¿de dónde vienen esos ingresos? De repente alguien me regaló el dinero, es un dinero mal habido, es un dinero producto de corrupción, ¿cómo lo voy a justificar? Entonces, dentro de una posible investigación, ¿no? Se puede solicitar el levantamiento del secreto. ¿Cuándo creaste tu? ¿En qué banco? ¿Cuánto? ¿En dos? ¿Cuánto? ¿Cuántos retiros hiciste? ¿Por qué hiciste? ¿En qué publicación privada que única y exclusivamente puede ser levantada no a cualquier persona, sino a una autoridad bajo una disposición fiscal, a una disposición judicial? ¿Ok? Sigamos. Ahora, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta, comentario, duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Ok, ya. Entonces, si está todo claro, vamos pasando a la siguiente parte, respondiendo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que presentar para poder acceder a una información pública? Según la ley, debes cumplir estas 4 consideraciones. Primero, que tienes que ingresar un documento físico, no verbal, físico. En ese documento tuyo, en una solicitud, tienen que constar tus datos completos, nombres y apellidos. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo en mi caso, ¿no? Mi nombre completo es Ana Cecilia Ubillustiquia, ¿no?
Entonces yo tengo que expresar concretamente lo que necesito. ¿Qué pasa si no soy concreto y soy muy general? La información pública suele ser bastante, a ver, cómo expresarlo en términos correctos? Suele ser bastante abundante, ¿correcto? Porque todo en la gestión pública necesita estar por escrito. Entonces, yo necesito expresar específicamente qué necesito. Por ejemplo, si necesito un expediente técnico, necesito decir el expediente técnico de repente sus estudios arqueológicos, ambientales, ¿no? Sus diseños de planta, etcétera. O si de repente voy a solicitar una información como no lo sé, como un expediente o como una información relativa a un personal, tendré que decir, ¿no? De repente la hoja de remuneraciones, su hoja de liquidación, o sea, tengo que ser específico, porque si yo solamente digo toda la información vinculada a tal persona, ¿no? Pero ¿qué información? O sea, hay un compendio de información enorme y tu solicitud puede ser observada por falta de especificidad, porque no fuiste detallado de la información que necesitas. Entonces, tienes que decir qué necesitas puntualmente, lo más específico posible, ¿no? Ahora, tienes que indicar si tú deseas que la información se te entregue de forma física o de forma virtual. Ahora pues ya contamos con un montón de herramientas virtuales, porque por ejemplo, ¿no? Si yo quiero que me entreguen un expediente de 10.000 folios, imprimir esos 10 folios, yo los voy a tener que pagar, ¿no? Como solicitante. Entonces, cargarlos a mi casa es toda una logística. Mejor que me lo compartan en un link drive, ¿no? Yo lo leo por internet, lo leo en mi computadora, ¿no? Y de paso seamos más conscientes con el medio ambiente y no causamos tanto daño al medio que se usa para hacer ese material, ¿no? Ejemplos como eso quiero decir, ¿no? Y cuando tú solicitas esa información virtual, tienes que indicar, ¿no? Que la información sea remitida a un correo electrónico mío, ¿no? Que se describe de tal forma, ¿no? También tengo que dar mis datos, ¿no? ¿Cuál es mi correo? ¿Cuál es mi dirección? ¿Cuál es mi teléfono? ¿Cómo me pueden ubicar? No simplemente decir soy Juan Pérez, ¿no? Y ahí vean ustedes cómo me comunican, cómo se contacta conmigo, cómo me envían la información. Tengo que precisar a través de qué medios se envía la información y cómo se pueden comunicar con mi persona, ¿no? Además, esta solicitud no puede ser de forma anónima, ¿no? No es que yo no quiero que sepan quién lo está pidiendo, no. Yo tengo que remitir la información firmando el documento, poniendo mi huella en el documento, dando mis datos personales, diciendo cuál es mi número de DNI, ¿no? O sea, tengo que identificarme, ¿no? Identificarme si es que soy una autoridad, bueno, colocaré que soy presidente de tal lugar, ¿verdad? Que ocupo tal cargo directivo o que en todo caso soy el ciudadano de a pie que requiere esa información. Ahora, ¿en qué tiempo, según la ley, tienen que responderme ese pedido de información? En 10 días hábiles, ¿no? Recordar que los días hábiles no son igual que los días calendario, ¿no? ¿Alguien sabe la diferencia? Estimados alumnos, ¿alguien sabe la diferencia entre días hábiles y días calendario? Que me escriba al chat.
¿Algún comentario, chicos? A ver, dice días hábiles. No cuenta los días sábados, domingos, ni feriados. Excelente, sí. Águila dice, claro, días laborables. Ahora, recuerden que en el sector público, vamos a hacer un ejemplo con esta semana. Mañana, miércoles 30 de abril, es un día laborable en el sector público y privado. Pasado mañana, que es jueves 1 de mayo, es feriado, feriado nacional. Quiere decir que en un feriado nacional no trabaja el sector público ni el sector privado. Bueno, el sector privado puede pagar compensación, el sector privado puede llegar a sus acuerdos muy internos de cada empresa, pero el sector público por ningún motivo va a atender el día jueves 1 de mayo. Pero en el sector público también existe otro concepto que se llama día no laborable para el sector público. El día viernes 2 de mayo es un día no laborable para el sector público. ¿Es feriado? No. ¿Por qué no es feriado? Porque en los feriados no trabajan ni el sector público ni el sector privado, pero en los días no laborables que los establece el gobierno, solamente aplica para el Estado, para las instituciones públicas, ¿no? O sea, mejor dicho, si ustedes quieren hacer un trámite o lo que quieran hacer en las entidades públicas, jueves y viernes, no va a haber atención. Normalmente los días no laborables para el sector público se designan antes, un día antes o un día después de los feriados regulares, ¿ok? Entonces sí, eso es un poquito, no sé si me dejé entender, espero que sí, pero para que ustedes sepan que los días laborables no son domingos, sábados, domingos, feriados y tampoco días no laborables para el sector público. Por ejemplo, vamos a suponer que mañana, miércoles 30, me llega a mí una solicitud de acceso a la información. ¿Cuándo se cumplirían los 10 días hábiles? A ver, cheque su calendario y dígame cuándo se cumplirían los 10 días hábiles desde si es que recibo el documento mañana. Mañana 30 de abril. A ver, algún alumno que haga el ejercicio, por favor. Si recibo el documento el 30 de abril, ¿cuándo se cumplen los 10 días hábiles? ¡Tarán! A ver, otra respuesta además de la de Katia. ¿Alguien más, chicos? Nos quedamos con la respuesta de Katia. A ver, les decía que el 30 de abril es miércoles, es mañana. ¿Cuántos días calendario tiene abril? Solamente 30. O sea, mañana acaba el mes. Qué rápido, ¿no? Bueno, el jueves es feriado. El viernes es día no laborable para el sector público. ¿Qué quiere decir? Si yo mañana recibo el documento, el plazo siempre cuenta a partir del día siguiente hábil, ¿no? O sea, si mañana 30 recepcionaron el documento, el primer día se contaría a partir de el 5 de mayo. 5, 6, 7, 8, 9, van 5 días. Sábado y domingo no lo cuento porque el sector público no trabaja. 12, 13, 14, 15, 16, correcto, ¿verdad? El 16 de mayo sería, o se cumplirían los 10 días hábiles, y como ya lo volvemos a repetir, no contempla sábados, domingos, feriados y días no laborables para el sector público. Licenciada, ¿y cómo yo puedo saber cuándo son los días no laborables en el sector público? Bueno, al inicio de cada año se publica a través de una resolución. El gobierno lo hace público para todo el año, así que lo pueden investigar en internet y ahí les sale la lista, ¿no? De los días no laborables durante todo el año 2025. Segunda pregunta,
¿Todos los años son los mismos días no laborables? No. Cada año se van suprimiendo, añadiendo uno, cambiando por ahí, ¿no? Entonces no siempre son las mismas fechas, ni los mismos días, ¿no? A veces sí y a veces no. Por ejemplo, aparte del día viernes 2 de mayo, el siguiente día no laborable me parece que viene a ser para fiestas patrias, ¿no? Creo que 28 y 29 cae lunes y martes. Bueno, tendría que ver, pero hay varios días no laborables que siguen, ¿no? Consecutivos en los próximos meses. Bueno, sigamos. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que la ley de transparencia y de acceso a la información establecía derechos para los ciudadanos y obligaciones para las entidades públicas, pero también ordenaba el proceso, ¿no? O sea, no es que le daba todo carta abierta a los ciudadanos, sino también lo reglamentaba, lo hacía de forma ordenada y establecía parámetros, o establece parámetros. Entonces, vamos a suponer que su compañera Katia, ¿no? Que su compañera Katia es jefa del área de logística de una entidad pública. Y ha llegado un documento a la entidad en la que se solicita un pedido de información que proviene de esta oficina de logística. Entonces, ¿cuál es la obligación de Kate como jefa? Designar a una persona de su staff de trabajo, de su grupo de trabajo, para que pueda coordinar la entrega de información en el plazo oportuno, en el contenido oportuno. ¿Correcto? Entonces, vamos a pensar que Katia designa a Cintia, ¿no? Entonces, Cintia va a estar a cargo de realizar todas las coordinaciones, ¿no? Oye, esta información la tiene fulanito de tal, ¿no? Entonces, ya la enviaste, mañana se vence el plazo, dime en qué te ayudo, qué necesitas, no te olvides que hoy día es el último día de plazo, que mañana se vence el plazo, o sea, estar detrás, porque ustedes saben que si no estamos detrás, a veces las cosas no caminan, no funcionan. Sobre todo en la gestión pública, donde siempre enfrentamos un gran problema, ¿no? La sobrecarga laboral. En casi todas las instituciones, no digo que en todas, pero en muchas de ellas, somos pocos profesionales para un montón de carga laboral. No es una queja tampoco, porque creo que debemos saber que todos aquellos, muchos de nosotros trabajamos con vocación porque nos gusta, pero muchas veces estamos contra el reloj, ¿no? O sea, priorizamos, esto es más urgente, esto puede esperar, esto todavía aguanta, ¿no? Entonces, si es que no hay alguien ahí coordinando, muy difícilmente se van a cumplir los plazos. Entonces, como ya se designó la persona encargada, que en este caso es Cintia, ¿no? Lo que sigue ya es lo obvio, ¿no? Y lo obvio es brindar la información que ha sido requerida a través de la solicitud de acceso a la información. Ahora, vamos a suponer que la solicitud de información llegó el 14 de diciembre y los que han trabajado alguna vez en el Estado deben saber que diciembre es posiblemente el mes más caótico dentro de la gestión pública, porque es el mes donde se cierra el tema financiero, las metas institucionales, las evaluaciones, o sea, y encima es un mes con muchos feriados, con muchos días no laborables, donde muchas de las personas viajan, entonces a partir del 20 ya todo funciona acá más lento y camina más lento en la gestión pública. Del 1 al 20 las personas están como locas tratando de cumplir con sus metas. Vamos a suponer que en medio de este caos, de cumplir muchos objetivos de cierre de año, llega una solicitud de transparencia en la información. Entonces, llega el 21 y nos damos cuenta que tenemos una carga laboral tremenda y que va a ser imposible o muy difícil responder al pedido de información. Bajo ese supuesto es que se ha creado la figura de una prórroga, es decir, el área usuaria puede solicitar una prórroga para poder brindar la información.
Entonces, de ese modo, a ver, pero la prórroga tiene que solicitarse por escrito, ¿ok? Y evidentemente indicando alguna justificación, ¿no? En este caso, la sobrecarga laboral, etcétera. Y esa prórroga, ¿no? Esa prórroga le sumará algunos días más para que se pueda completar con esa información. Claro que esa prórroga debe ser un plazo razonable, ¿no? No puedo decir yo, bueno, quiero de prórroga 40 días más, ¿no? De repente puede ser lógico 4, 5, ¿no? 7 días más, 7 días hábiles más para dar respuesta a la información. ¿Qué más? Ahora, si bien es cierto que existe una ley y una norma que reglamenta el acceso a la información, también hay que ser claros y realistas de que existen casos en los que la información nunca se responde o si se responde de forma muy tardía, incompleta, ilegible o de alguna otra forma que no le sea útil a la persona. También no hay que tapar el sol con un dedo, que hay instituciones, algunas debe haber por ahí, algún funcionario que no quiera dar esa información, ¿no? Que presente o que brinde obstáculos. Incluso les cuento que no sé si ustedes han visto, pero han llegado casos a tribunales muy especializados porque pedidos de información han sido denegados, ¿no? O sea, muchas de las entidades, en su momento, no hablo ahora, sino hablo hace algunos años, cuando recién se promulgó esta ley, de que decían, no, esta es una información que está dentro de las causales, pero realmente no lo estaba y no lo puedo brindar porque es una información sensible, una información restringida, o una información que, o de repente una información que no es de interés público, no sé, cualquiera de esos argumentos. Y ha habido personas que han llevado estos casos, o sea, que han agotado la vía administrativa y luego han ido al Poder Judicial y luego han ido hasta el Tribunal Constitucional, o sea, han posibilitado que esta información se les sea proporcionada. Pero en primera instancia, si por algún motivo no se me brinda la información, yo puedo acceder al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información como un ciudadano de a pie, pero hay un plazo para poder acudir a ese tribunal, ¿no? Y solicitar, bueno, expresar cuál es mi caso y solicitar que se me remita la información si si a pesar de haber recurrido al tribunal no he accedido a la información, ya doy por agotada la vía administrativa y recurro a la vía judicial o constitucional, por eso le digo que algunos casos han llegado hasta el Tribunal Constitucional, para insistir con mi pedido. Claro que va a demorar años, posiblemente, pero bueno, dependiendo, hay casos y casos, algunos más, algunos menos, que justifiquen este proceso, cada uno es libre de poder hacerlo, pero las vías están, ¿no? Las alternativas están. Ok, hasta ahí hemos visto un concepto bien interesante que es la ley de acceso y transparencia a la información pública. Espero que haya sido comprendida por ustedes, la hayan entendido, ¿no? De repente muchos de ustedes no la conocían, no la habían escuchado, pero para mí es importante haberla incluido en este curso porque si alguno de ustedes está trabajando o aspira a trabajar en alguna entidad pública y un día le hablan de este concepto y no sabe, ¿no? Entonces, no creo que sería lo más idóneo, ¿no? Ahora, si se presenta esa información o ese caso, ya están súper bien informados de qué es lo que trata, ¿no? Cuáles son sus lineamientos generales y qué ruta hay que seguir, ¿no? Qué ruta hay que seguir para poder dar la información oportuna y eficazmente. Ahora, otro concepto, estimados alumnos, que ustedes tienen que tener muy claro y trabajar muy claro cuando están vinculados a un cargo administrativo en la gestión pública es los archivos, la gestión archivística. Muchas personas hablan de la gestión archivística, bueno, muy pocas en realidad, porque tampoco es un concepto tan estudiado. Algunos
no le dan la importancia que, en mi opinión, se merece, ¿no? Y no importa, no es importante, pero realmente el concepto de archivística como tal en la gestión pública tiene toda una serie de compendios normativos, tiene su ley, su reglamento, sus compendios, sus resoluciones, sus directivas, o sea, todo está súper bien establecido. Incluso toda institución tiene su área de archivo, tiene su jefe de archivo, ¿no? O sea, todo está bien pauteado. ¿Por qué es importante el archivo en la gestión pública? Porque en la gestión pública lo que manda y lo que queda son los documentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero analizar, revisar, obtener documentos de hace 10 años, 15 años, 20 años? El papel se degrada, ¿verdad? Entonces, existe todo un procedimiento para poder primero saber qué tipo de documentos tienen que resguardarse en el archivo, por cuánto tiempo, de qué manera los archivo, de qué manera los depuro, los elimino, ¿no? O sea, todo eso está reglamentado. Se hace así nomás, ¿correcto? Entonces, no todos los archivos por su nivel de importancia están o se encuentran de este concepto de archivística, pero como sabemos, siempre las decisiones públicas son revisables, son auditables, ¿no? Hay juicios por casos vinculados a corrupción de funcionarios que se han dado 10 años después, 12 años después, entonces es importante contar con esa documentación. Y para eso vamos a revisar dos conceptos, administración de archivos y documento archivístico. ¿Qué es la administración de archivos? Es un conjunto de funciones para poder administrar los archivos y otras instituciones u otros documentos que están vinculados a ellos. Mejor dicho, la administración de archivos significa de qué manera voy a organizar los documentos, de qué forma, de qué modo, ¿no? Llegar a esa respuesta, llegar a la respuesta a esa pregunta ya nos puede llevar a conducir a la definición de ese concepto. Pero antes de eso también tenemos que decir, ¿qué es un documento archivístico? Un documento archivístico es cualquier información que esté contenida de forma física o de forma digital, que haya sido quedado como evidencia de alguna acción que haya realizado una persona en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Como ustedes saben, en la gestión pública todos los días se generan documentos, una cantidad bárbara e impresionante de documentos, desde la cosa más básica hasta la cosa más compleja. Todo se escribe. Entonces, cada documento que se firma, que se visa, que se remite o que se recibe, tiene un sentido, ¿no? Forma parte, o mejor dicho, esos documentos permiten saber de qué forma una persona ha conducido un órgano, qué decisiones tomó, cuándo las tomó, por qué los tomó, a quién le informó, a quién comunicó. Entonces, eso le da vida a todos los procedimientos. Y como son medios probatorios, entonces tienen que tener una correcta forma de resguardarse cuando de repente esa persona ya no está en el cargo, llegó una nueva gestión, pasaron muchos años, ¿no? Entonces, ¿cómo luchamos contra el paso de los años para que no se genere una desinformación en actuados que en su momento tuvieron una gran importancia? Ahora, les decía hace un momento también que las entidades tienen archivos, o sea, oficinas, áreas de archivo, tienen a personal de archivo, tienen a un jefe de archivo, o sea, no es una cuestión que le encargan por ahí a alguien, no. Tiene toda una funcionalidad, ¿no? El archivo suele ser un espacio físico, a veces más pequeño, a veces más grande, de acuerdo con la disponibilidad de área, de acuerdo con la cantidad de funcionarios, bueno, en base a muchos criterios, ¿no? Entonces, toda institución pública tiene un documento que se llama Plan Anual de Trabajo Archivístico. Plan Anual de Trabajo Archivístico. Este documento llamado Plan Anual
de trabajo archivístico contiene todas las actividades que se van a desarrollar en un periodo de tiempo, en este caso de un año, ¿no? En relación a la gestión de archivos en una entidad, ¿no? En ese sentido, también se incorpora de qué manera van a evaluar el cumplimiento de esos resultados y de los recursos que esas actividades ameritan, perdón, en la entidad pública. También existe otro documento que se llama Programa de Control de Medios Archivísticos, ¿no? Donde se encuentran anexo otra serie de formación como fichas técnicas de series documentales, ¿no? Y otros instrumentos que utilizan el personal que trabaja en esta entidad para llevar un control de los documentos, ¿no? Y finalmente vamos a conversar de un concepto que ya les había comentado antes, que es el trámite documentario, ¿no? El trámite documentario es un área que tienen todas las entidades, ¿no? También conocida como mesa de partes, pero ya casi ningún área se llama así. Todas las áreas se llaman trámite documentario. Este trámite documentario tiene su oficina en las instituciones públicas, que son las áreas que reciben los documentos, pero como yo les dije la vez pasada, toda entidad tiene un sistema interno de trámite documentario, ¿no? A través del cual podemos ver la transitabilidad de un documento dentro de una institución. ¿A qué hora lo recibió? ¿A qué hora lo derivó? ¿A qué persona lo derivó? Si esta persona respondió, ¿a qué hora respondió? O sea, todo, mejor dicho, todo el camino que ha seguido un documento dentro de una institución. Para qué es importante? A ver, vamos compartiendo algunos comentarios. ¿Por qué creen ustedes que es importante llevar un adecuado control del desarrollo, del tránsito de un documento en una entidad? ¿Por qué creen ustedes que será importante? A ver, algunos comentarios, chicos. ¿Algún comentario, chicos? ¿Por qué creen ustedes que es relevante un sistema de trámite documental en una entidad? Ok, entonces vamos a responder esta pregunta por nuestra cuenta, ¿ok? ¿Por qué es importante el sistema de... ¿Se imagina si no existiera un sistema de trámite documentario en una entidad, el desorden y el caos que eso generaría a nivel administrativo sería terrible? Sería terrible y afectaría
la calidad del servicio público que se ofrece, ¿ok? Por eso es muy importante que ese sistema funcione y funcione bien y funcione correctamente, ¿ok? Eso es muy, muy, muy importante para optimizar los tiempos y los recursos dentro de una institución. Bueno, y para ir cerrando un poquito el tema, de la comparación de mi experiencia de haber trabajado en una entidad pública y una entidad privada, definitivamente el archivo es uno de los conceptos más diferentemente tratados entre un sector y el otro, ¿no? En el sector privado no se le da tanto valor a los documentos escritos, no se tiene un tratamiento por escrito de cómo se va a proceder con esos documentos. Muchas veces las empresas no tienen un área destinada como archivo, o si lo tienen está en malas condiciones, no hay un personal contratado de mantenimiento, no hay un personal encargado de gestionar esos archivos, cada área archiva como quiere, como puede, ¿no? Y eso genera desorden. Bueno, he visto muchos casos en realidad, pero tampoco es que en el Estado se lleve de la mejor manera y se tenga el espacio más óptimo, no digo eso, pero por lo menos hay más obligaciones referentes a la gestión de archivos porque estamos hablando de documentos públicos. Y bueno, hay un presupuesto ya destinado para pagar un personal, para tener un área implementada, etcétera, pero evidentemente también hay desafíos que cumplir, ¿no? Pasa que casi ninguna entidad capacita a los funcionarios en materia archivística, ¿no? Muy pocos invierten en este concepto y eso hace que muchos de los servidores no tengan una conciencia adecuada de saber cuál es la importancia de mantener la vigencia y la posterioridad de esos archivos, ¿no? Y como los funcionarios son muy rotativos, entran, salen, se va uno, entra el otro, entonces eso tampoco contribuye a generar, pues, o a darle la importancia de este concepto como realmente requieren, principalmente las entidades públicas, ¿no? Porque al finalmente, estemos de acuerdo o no, las entidades públicas cumplen una labor fundamental, cumplen una labor necesaria y este compendio de documentos, este expediente de decisiones, ¿no? Tienen que tener evidentemente una fundamentación y un cuidado posterior, ¿no? Más allá de que estos archivos se guarden de forma física, de forma digital o ambas sean las consideradas. Bueno, con eso, si alguno no tiene alguna pregunta, consulta adicional, conmigo sería eso el día de hoy. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo, algo novedoso, algo útil, sobre todo útil para ustedes en el futuro. Y conmigo será, no sé si el día sábado, bueno, voy a tratar de revisar y ya les estará informando la coordinadora cuando nos encontramos para la última clase. Muchas gracias, chicos, y que estén bien durante lo que resta de semana. Gracias.